Hola, ¿qué tal muchachos? Y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender, en el cual veremos este efecto de tela. Ok, como ven, pues es una escena bastante sencilla, con un ground tipo roca, un background y tres puntos de luces. Entonces voy a ocultar esto por aquí, voy a mover esto por acá, y ok. Entonces, para empezar, voy a presionar Shift A para agregar un nuevo texto. Lo voy a rotar, me voy a modo de edición o tab y selecciono el número que quiera, o puede ser una letra, un texto, en fin, cualquiera que queramos. Voy a objeto y voy a poner el centro en el origen de la geometría. Lo voy a centrar al G y lo voy a ubicar por aquí. Me voy a modo edición con tab. Ok, antes de eso lo convierto en una malla y me quedaría algo así. Aquí no es necesario, pero un tip para agrupar o mejorar estas topologías es presionar 3 o nos vamos a selección de caras y presionamos X y disolver face. Y así vamos disolviendo y dejamos pareja la geometría. En este no es necesario porque al final le hago un remesh, ya lo vamos a ver. Entonces seleccionamos, destruimos, perfecto, el grosor que queramos, pronto por aquí, perfecto. Nos vamos a modificadores y le damos en Image. Nos vamos a Sharp y lo podemos dejar en 5 por el momento. Perfecto. Entonces aquí en este punto yo haría un backup por si necesito bajarle de niveles, cosa de que tenga demasiados polígonos. Y en la simulación pues se nos traba, entonces tenemos un backup para no volver a hacer lo mismo. Entonces tenemos nuestro 6, perfecto. Voy a crear mi podio, que es un cubo sencillo debajo de nuestro número. Ya diría que viene estando solo por aquí y seleccionamos y escalamos en Y. Yo diría que por aquí está perfecto. Volvemos a nuestro objeto origen en el centro de la geometría y lo volvemos a ubicar. Perfecto. Entonces tenemos nuestra remesh. Recuerden que con control A lo podemos aplicar o desde aquí le damos a aplicar. Pues aplicamos queda nuestro remesh de nuestro número. Perfecto. Entonces aquí nos vamos a aplicar un modificador de tela. Lo ponemos al inicio. Y estos factores los varíe de acuerdo pues a este resultado final. Ustedes los pueden ir variando para que les dé otro resultado, pues. Pero en sí el modifique fue esto. Ok. Colisión lo más pequeña posible y colisión self collisions. Y entre las colisiones le puse un 3. Perfecto. Entonces, nos vamos a modo edición. Presionamos A para seleccionar todo. Puede ser en vértices, puntos o caras. Y nos vamos a los vertex group. Y creamos uno y se lo asignamos. Recuerden que para constatar de que están seleccionados, pueden seleccionar por fuera y seleccionar y ver que está seleccionado. Esto aplica, por ejemplo, cuando quieren seleccionar una sola sección, hacen lo mismo y verifican que está seleccionado. Perfecto. Entonces, si damos simulación, aquí, por ejemplo, lo que pasa es que nuestro 6 se va al fondo del infinito. Entonces nos vamos a nuestro podio y le vamos a dar una colisión también
lo más cercano posible. Pues ahora sí le damos el reacciona con nuestro código. Entonces lo que queremos generar es un efecto de que esté sólido y luego cambie al estado de tela. Entonces, con nuestro vertex group le vamos a asignar a la forma. Entonces en shape agregamos nuestro vertex group. Si le damos play, aquí ya no sucede nada porque todo el vertex group está condicionado, entonces el efecto de tela no va a suceder. Entonces para eso lo vamos a controlar, para que el efecto suceda, lo vamos a controlar con un empty, una esfera. Creamos, podemos renombrar controlador. Perfecto, lo ponemos por aquí. Vamos al inicio de la animación, pues por aquí. Y esto lo deciden ustedes. Y locación y rotación. Y en 150 lo quiero poner por aquí. Perfecto. Entonces ya animamos nuestro empty. Nos vamos a nuestro número. En este momento voy a desactivar. Ok, vamos a agregar un vertex weight proximity. Lo relacionamos con nuestro grupo y los vertex group que ya le adicionamos y con nuestro controlador. Perfecto. Nos vamos a geometría y nos vamos a weight paint. Aquí podemos desactivar la simulación de tela para que corra más fluido. Entonces aquí podemos ver el efecto. Entonces lo que queremos es que eso sea muy cercano para que cubierta toda la tela. Más cerca. Este punto. Perfecto. Incluso esto puede ser más pequeño. Perfecto. Podemos ver cómo afecta nuestra tela. Dejémosle una tolerancia entre las secciones y nos quedaría algo así. Perfecto. Entonces, vamos a guardar. Regresamos a nuestro modo de objeto y activamos nuevamente nuestra tela. Entonces, si le damos play, no sucede nada porque ese es un paso indispensable. Debemos poner la proximidad de primero y luego sí va a afectar nuestra tela. Entonces, si ven, aquí pasa de un estado, por así decirlo, sólido y se convierte en una tela. Un efecto interesante que se le puede dar en la tela es en este factor, se dice esto, en este mismo, muchachos, lo pueden ir modificando y esto es como una especie de elasticidad de la tela. Y si ven, ella se elonga. Entre más grande el factor, más se va a elongar la tela. Perfecto. Entonces yo diría que 1.5 está perfecto. Y nos podemos ir al darle algo de presión. Esto para que no se vea tan escuálida la tela. Perfecto. Aquí como vuelve y activa en el efecto de Weight Paint, vuelve y lo activa, entonces vuelve y se vuelve rígido. Entonces, como no queremos eso, podemos dejar que nuestro controlador llegue hasta este punto. Entonces, yo diría que por aquí puede ser. Digamos, perfecto. Y lo ponemos encima para que lo sobrescriba.
Ok, perfecto. Entonces, ya teniendo esto, podemos ir a nuestros modificadores. Le damos una subdivisión por 2 y ya se ve mucho mejor nuestro efecto. Le damos clic derecho y le damos Shade Smooth. Y perfecto, queda nuestro efecto. Ya depende de las variaciones que le demos, pues nos va a dar un resultado diferente. Pero pues esto fue en base para que me diera este resultado. Y la transición del material ya lo hemos visto anteriormente, pero pues lo podemos volver a ver que es realmente sencillo. Entonces, abrir una ventana por aquí. No, por aquí no, señor. Por aquí, perfecto. Entonces, es tan simple como crear dos materiales. Y vamos por aquí. Voy a duplicar este. Los voy a mezclar con un mix shader. Lo ponemos por aquí. Perfecto. Voy a crear un atributo, un color ramp y conectamos nuestro color a nuestro FAC y el color al FAC. Perfecto. Y aquí pues voy a crear en esencia, no sé, puede ser una especie de metal. Perfecto. Nos vamos a, seleccionamos nuestro número. Nos vamos a Geometry Nodes, creamos uno y creamos un nuevo nodo de Capture Attribute y conectamos estos nodos. Perfecto. Ya estando en nuestra barra de modificadores, en el Geometry Node, conectamos nuestro grupo y abajo vamos a crear un Weight, que es el que va a relacionar los nodos o el Geometry Node con el shader. Y lo copiamos aquí. Entonces, perfecto. Vamos a crear un timeline por aquí. Entonces, aquí solo es cuestión de invertir, obviamente, nuestro material. O si queremos que pues sea oro y se convierta en plata, pues lo hacemos así. O si no, pues invertimos estos dos lados y ya pasa de ser plástico a ser oro. Entonces, perfecto. Recuerden que con el color ramp podemos controlar el difuminado entre cada material. Igual aquí podemos ponerle en suave también para que sea una transición mucho más suave, puede ser lineal o podríamos agregar por aquí un noise y que sea un ruido el que lo convierta. Hay muchas posibilidades, pero pues en este caso lo vamos a trabajar así. Recuerden, muy importante con las simulaciones también de lo que son las telas, pues hacer el bake debido, pues aquí ya cuando tengamos eh, nuestro efecto que queremos, pues le damos nuestro bake, puede ser desde el inicio al final, o completo, o hacerlo completo y que empiece la animación desde 100 hasta cierto punto. Las posibilidades dependen de ustedes. En este caso lo dejé así y vamos a ver, ya pues creando nuestra cámara. Aquí también podemos afectar la fricción que tiene
el podium con nuestra tela para que no se deslice de esta manera, o si queremos este efecto, pues lo dejamos así. Bueno, muchachos, es así como creamos este efecto de tela en Blender. Espero les haya sido de utilidad. Recuerden seguirme y muchas gracias. Hasta la próxima.